Hay algo que ningún hombre te dirá directamente, algo que esconde detrás de cada sonrisa forzada, detrás de cada silencio inexplicable, detrás de cada mensaje que tarda horas en llegar, y no es porque no quiera que lo sepas, es porque él mismo apenas lo reconoce. Cuando un hombre se siente inseguro contigo, no te lo dice con palabras, te lo dice con ausencias, con miradas que duran menos de lo que deberían, con conversaciones que se quedan a medio camino, con esa extraña sensación que tienes de que algo no encaja, de que hay una distancia invisible creciendo entre ustedes, aunque estén uno al lado del otro, y tú lo notas, claro que lo notas, porque las mujeres tienen esa capacidad innata de percibir los cambios emocionales antes de que se conviertan en palabras. Sientes que algo está mal, pero no sabes exactamente qué. Él te dice que todo está bien, pero su cuerpo te dice lo contrario. Sus ojos te buscan menos. Sus manos te tocan con menos convicción, y esa risa que antes surgía natural ahora suena calculada, casi ensayada. Lo que muchas mujeres no entienden es que cuando un hombre se vuelve distante, rara vez es por falta de amor, casi nunca es porque dejó de sentir algo por ti, es porque está sintiendo demasiado, y entre todo lo que siente, hay 3 miedos específicos que lo paralizan. 3 miedos que nunca te dirá en voz alta, porque admitirlos significaría exponerse de una manera que su instinto masculino interpreta como debilidad. Estos miedos no son caprichos ni inseguridades superficiales, son experiencias viscerales que tocan la médula de su identidad como hombre. Y cuando se activan, él no se aleja porque no le importes, se aleja porque le importas demasiado, y precisamente por eso, el miedo se vuelve insoportable. Imagina por un momento lo que es para un hombre despertar cada día, sintiendo que no está a la altura, que por más que intente, hay algo en él que no es suficiente para ti, que en algún momento vas a ver a través de la fachada, y descubrirás que no es el hombre que aparenta ser. Ese peso silencioso, esa vigilancia constante sobre sí mismo, esa tensión invisible que lo acompaña en cada interacción contigo. Y lo peor es que mientras más le importas, más intensos se vuelven esos miedos. Porque cuanto más valioso es algo para un hombre, más aterrador se vuelve la posibilidad de perderlo. Entonces hace algo que para ti puede parecer contradictorio, incluso cruel. Empieza a alejarse, no porque quiera, sino porque no sabe qué más hacer con ese miedo que lo está devorando por dentro. ¿Ves? Los hombres no fuimos educados para hablar de nuestros miedos. Fuimos educados para resolverlos en silencio, para cargar con ellos hasta que desaparezcan, para nunca mostrar esa vulnerabilidad que nos enseñaron que equivale a debilidad. Y cuando el miedo tiene que ver contigo, con la relación, con la posibilidad de perderte, ese silencio se vuelve aún más denso, porque admitir el miedo significaría admitir que no tiene el control, y para un hombre, perder el control en lo que más le importa es como quedarse desnudo en medio de una tormenta. Entonces construye muros, crea distancia, te da menos de lo que sabe que mereces, no porque no quiera dártelo, sino porque tiene miedo de que cuando te lo dé todo, descubras que no es suficiente. Es un mecanismo de protección tan antiguo como la humanidad misma. Retirarse antes de ser rechazado, distanciarse antes de ser abandonado, controlar la pérdida antes de que la pérdida lo controle a él. Y ahí estás tú, confundida, sintiéndote menos querida, preguntándote qué hiciste mal, por qué de repente todo cambió, cuando en realidad, nada de lo que está pasando tiene que ver con algo que hiciste. Tiene que ver con 3 miedos profundos que él lleva dentro y que nunca encontró las palabras para compartir contigo. Hoy voy a revelarte exactamente cuáles son esos 3 miedos. Voy a mostrarte cómo se manifiestan, por qué surgen, y sobre todo, qué significan para ti y para la relación que están construyendo juntos. Porque solo cuando entiendes lo que realmente está pasando en su interior, puedes tomar decisiones conscientes sobre cómo quieres responder. Y créeme, esa comprensión puede ser la diferencia entre perder a un hombre que vale la pena o crear con él una conexión que ninguno de los dos sabía que era posible. Déjame pintarte una escena que probablemente reconocerás. Es viernes por la noche, y él llega a tu casa después del trabajo. Hace apenas 3 semanas, habría entrado con esa energía contagiosa. Te habría abrazado por la cintura mientras cocinabas. Te habría besado el cuello solo porque sí. Pero hoy entra diferente.
Su abrazo es correcto, casi protocolar. Te pregunta cómo estuvo tu día, pero mientras le cuentas, ves que sus ojos están en algún otro lugar. Físicamente está ahí, pero emocionalmente se encuentra a kilómetros de distancia. Tú intentas conectar, le haces preguntas sobre su día, sobre ese proyecto del trabajo que lo tenía estresado, sobre sus planes para el fin de semana, y él responde. Sí, responde a todo, pero sus respuestas son breves, funcionales, como si estuviera cumpliendo con un guión. No hay esa chispa, esa profundidad, esa vulnerabilidad que solía compartir contigo cuando las cosas entre ustedes fluían sin esfuerzo. Más tarde, están en el sofá viendo una película, pero no la están viendo realmente. Él está mirando su teléfono cada 5 minutos, no está revisando mensajes importantes ni resolviendo ninguna emergencia, simplemente está ocupado, creando una barrera invisible entre ustedes con ese dispositivo en su mano. Y cuando le preguntas si todo está bien, te regala esa frase que todas las mujeres conocen demasiado bien. Sí, todo bien. Solo estoy cansado. Pero tú sabes que no es cansancio. El cansancio hace que un hombre busque refugio en ti, no que se aleje. El cansancio hace que quiera apoyarse, descansar en tu presencia, encontrar paz en tu compañía. Esto es otra cosa. Esto es retiro. Esto es un hombre construyendo distancia deliberadamente, aunque ni él mismo entienda del todo por qué lo está haciendo. Los días pasan, y el patrón se intensifica. Los mensajes que antes llegaban espontáneos, ahora son respuestas tardías. Esa llamada que solía hacerte en su hora de almuerzo, desaparece. Los planes para verse se vuelven menos frecuentes, y cuando están juntos, hay algo tenso en el aire, algo no dicho que flota entre ustedes como un fantasma invisible que ninguno de los dos se atreve a nombrar. Y aquí es donde la mayoría de las mujeres cometen un error comprensible. Empiezan a preguntarse qué hicieron mal. Revisan cada conversación reciente buscando ese momento donde dijeron algo incorrecto, donde fueron demasiado intensas, donde quizás le exigieron demasiado. Se vuelven más disponibles, más complacientes, tratando de recuperar esa cercanía que sienten que se está escapando. Le dan más, pensando que él está alejándose porque ellas le dieron menos. Pero la verdad es exactamente lo contrario. Él no se está alejando porque tú hiciste algo mal. Se está alejando porque algo dentro de él se activó. Algo que tiene que ver con su propia percepción de sí mismo en relación contigo. Y cuanto más intentas acercarte, más se retira, porque tu acercamiento solo intensifica el miedo que está tratando de evitar. Verás, cuando un hombre empieza a sentirse inseguro en una relación, su instinto primitivo se activa, y ese instinto le dice que debe protegerse, que debe crear distancia para evaluar la situación desde un lugar seguro, que debe retirarse antes de exponerse demasiado. No es una decisión consciente, no es algo que él planea o que quiere hacer, es una reacción automática, casi biológica, ante la percepción de amenaza. Y aquí está lo que necesitas entender. Para un hombre, la amenaza no eres tú. La amenaza es él mismo. Es su propio miedo de no ser suficiente, de no poder darte lo que mereces, de eventualmente decepcionarte de una manera tan profunda que lo abandones. Entonces hace algo paradójico. Empieza a alejarse lentamente para evitar el dolor de un rechazo abrupto que solo existe en su imaginación. Observas cómo sus respuestas se vuelven más genéricas, menos personales. Cómo evita hacer planes a largo plazo. Cómo, cuando hablas del futuro, él cambia de tema sutilmente, como si la sola idea de comprometerse con algo más allá del presente inmediato le provocara una ansiedad que no puede nombrar. Y no es que no quiera un futuro contigo, es que imaginar ese futuro lo confronta directamente con sus 3 miedos más profundos. Lo ves en las pequeñas cosas, en cómo ya no te presenta con tanto orgullo a sus amigos, en cómo evita las conversaciones profundas que antes tenían hasta las 3 de la mañana, en cómo, cuando estás vulnerable y necesitas su apoyo emocional, él se pone incómodo, se vuelve práctico, te ofrece soluciones cuando lo que realmente necesitas es que simplemente te sostenga. Y es precisamente en esos momentos cuando sus miedos están gritando más fuerte, porque cuando tú necesitas algo de él, cuando depositas tu confianza en su capacidad de estar ahí para ti, él siente el peso de esa responsabilidad como una montaña en sus hombros.
Y si ya está sintiéndose inseguro, ese peso adicional puede ser exactamente lo que lo hace retirarse aún más. Algunas mujeres, en este punto, se enojan, y es completamente válido, porque desde fuera, parece que él simplemente dejó de esforzarse, que se volvió egoísta, que perdió interés. Pero si pudieras ver lo que está pasando dentro de su cabeza, verías una batalla constante. Una parte de él quiere acercarse, quiere ser ese hombre que sabe que tú mereces. Pero otra parte, la parte dominada por el miedo, le susurra constantemente que no es suficiente, que eventualmente fallarás, que es mejor protegerse ahora antes de que el dolor sea insoportable. Y así, la distancia crece, no porque él no te ame, sino porque te ama tanto que el miedo de perderte lo está paralizando. Ahora voy a revelarte exactamente cuáles son esos 3 miedos que un hombre oculta cuando se siente inseguro contigo. Y te advierto, esto no es lo que normalmente escuchas en conversaciones superficiales sobre relaciones. Esto es lo que realmente pasa en la mente masculina cuando estamos solos con nuestros pensamientos, cuando nadie nos está mirando, cuando finalmente nos permitimos ser honestos con nosotros mismos. El primer miedo, y posiblemente el más devastador para un hombre, es el miedo a no ser suficiente en tu presencia. Pero no estoy hablando de una inseguridad pasajera o de un mal día. Estoy hablando de ese terror profundo, casi existencial, de que todo lo que él es como hombre simplemente no alcanza para mantenerte interesada, para mantenerte feliz, para ser digno de ti. Este miedo se manifiesta de formas muy específicas. Él te mira y ve a una mujer completa, capaz, que tiene su propia vida, sus propios logros, su propia luz, y en lugar de celebrarlo, algo dentro de él se contrae, porque empieza a compararse, empieza a medir su valor contra un estándar imposible que él mismo creó en su cabeza, y en esa comparación, siempre sale perdiendo. Quizás tú tienes éxito en tu carrera, y él siente que su trabajo es menos impresionante. Quizás tú tienes claridad emocional y sabes expresar lo que sientes, mientras que él lucha por encontrar las palabras correctas. Quizás tú tienes un círculo social sólido, y él siente que no puede ofrecerte ese mismo nivel de conexión con otras personas. O tal vez simplemente siente que tú eres demasiado buena, demasiado valiosa, y que es cuestión de tiempo antes de que te des cuenta de que podrías tener a alguien mejor. Y este miedo no surge porque tú hayas hecho algo para provocarlo. De hecho, muchas veces surge precisamente porque tú eres increíble, porque cuanto más admirable eres, más expuesto se siente él en su propia vulnerabilidad. Es como estar de pie junto a una luz brillante que revela todas sus sombras, todas sus imperfecciones, todas las áreas donde siente que no está a la altura. Entonces hace algo contradictorio pero completamente lógico desde su perspectiva. Empieza a señalar tus defectos, no de manera cruel o abusiva, sino de formas sutiles. Un comentario sobre cómo reaccionaste en cierta situación, una observación sobre algo que podrías haber hecho diferente, una crítica disfrazada de consejo. Y no lo hace porque realmente crea que tienes esos defectos, lo hace porque inconscientemente está tratando de bajarte de ese pedestal donde te colocó, porque la altura de ese pedestal le recuerda constantemente lo lejos que siente que él está de alcanzarte. El segundo miedo es aún más específico y devastador, el miedo a que descubras quién realmente es. Y cuando digo quién realmente es, no me refiero a secretos oscuros o a una doble vida. Me refiero a todas esas partes de sí mismo que él considera inaceptables, sus debilidades, sus fracasos pasados, sus inseguridades más profundas, esas áreas de su vida donde no es el hombre fuerte y seguro que siente que debería ser. Los hombres vivimos con esta presión constante de proyectar competencia, de tener todo bajo control, de ser esa roca inquebrantable sobre la cual otros pueden apoyarse. Y cuando empezamos a enamorarnos de verdad, cuando empezamos a construir algo real con una mujer, llega ese momento aterrador donde sabemos que no podremos mantener la fachada para siempre, que eventualmente vas a ver detrás de la máscara. Y ese momento de descubrimiento es lo que él teme más que cualquier otra cosa. Imagina lo que es para un hombre saber que hay partes de su historia que le avergüenzan, relaciones pasadas donde falló, decisiones de las que no está orgulloso, momentos donde no fue valiente,
donde no estuvo a la altura, donde mostró debilidad de maneras que ahora le resultan intolerables recordar, y cada día que pasa contigo, sabe que esas historias eventualmente saldrán a la luz, y tiene terror de lo que pensarás cuando finalmente las conozcas. Este miedo lo hace comportarse de maneras confusas. A veces comparte demasiado, como probando las aguas para ver cómo reaccionas ante pequeñas revelaciones. Y si detecta el más mínimo juicio en tu respuesta, aunque sea solo en tu lenguaje corporal, inmediatamente se cierra. Otras veces se vuelve excesivamente reservado, creando zonas de su vida que mantiene completamente separadas de ti, no porque no confía en ti, sino porque no confía en que puedas aceptar esas partes de él una vez que las veas claramente. Y hay algo que muchas mujeres solo entienden después de experimentarlo varias veces, algo que algunas descubren en ciertos materiales que revelan cómo la energía femenina puede transformar completamente la dinámica de una relación. Cuando un hombre siente este miedo, lo que más necesita no es que lo interrogues, no es que insistas en que se abra, no es que le demuestres lo mucho que lo amas con palabras. Lo que necesita es sentir que puede mostrarte gradualmente quién es, sin que tú pierdas tu centro, sin que te vuelvas ansiosa, sin que empieces a cuestionarte la relación cada vez que él revela algo imperfecto de sí mismo. El tercer miedo es quizás el más silencioso pero el más determinante en cómo él se comporta. El miedo a perderte una vez que finalmente se haya entregado por completo. Este es el miedo que mantiene a los hombres en ese espacio incómodo de estar medio adentro, medio afuera de la relación, cerca, pero no completamente, presente, pero no totalmente entregado. Verás, para un hombre, el acto de entregarse completamente a una mujer es uno de los gestos más vulnerables que existe. No estoy hablando solo de decir te amo o de comprometerse oficialmente. Estoy hablando de ese momento interno donde él baja todas sus defensas, donde decide que tú eres su persona, donde invierte todo su corazón sabiendo que le estás dando el poder de destrozarlo completamente si decides irte. Y este miedo no surge de la nada. Muchos hombres cargan experiencias pasadas donde se entregaron completamente y fueron abandonados, donde confiaron con todo su ser y esa confianza fue traicionada, donde amaron sin reservas y ese amor no fue suficiente para hacer que ella se quedara. Y esas heridas, aunque no las mencione nunca, están ahí, informando cada decisión que toma sobre cuánto de sí mismo está dispuesto a darte. Entonces, hace algo que para ti puede parecer incomprensible. Mantiene una parte de sí mismo fuera de tu alcance. Siempre hay un porcentaje de él que no está completamente disponible, como una póliza de seguro emocional, porque en su mente, si nunca se entrega del todo, entonces no puede ser completamente destruido si decides irte. Es una matemática cruel pero efectiva para proteger su corazón. Este miedo se intensifica precisamente cuando las cosas van demasiado bien, cuando la conexión es profunda, cuando la intimidad es real, cuando él empieza a sentir que finalmente encontró algo genuino, porque cuanto más genuino es, más tiene que perder. Y su instinto de supervivencia emocional le grita que debe mantener una salida, debe preservar algo de sí mismo, debe evitar ese punto de no retorno donde perderte significaría perderlo todo. Y lo que necesitas entender es que estos tres miedos raramente operan de forma aislada. Se entrelazan, se alimentan mutuamente, crean una tormenta perfecta de inseguridad que lo paraliza. El miedo a no ser suficiente alimenta el miedo a que descubras quién realmente es, y ambos refuerzan el miedo a entregarse completamente. Y en medio de esa tormenta, él está tratando de navegar la relación contigo, mientras lucha contra corrientes internas que tú ni siquiera puedes ver. Ahora déjame explicarte lo que sucede cuando estos miedos permanecen sin ser reconocidos, sin ser comprendidos, sin que exista un espacio donde puedan ser navegados conscientemente. Porque ignorar estas señales, malinterpretarlas o simplemente esperar que desaparezcan por sí solas, tiene consecuencias devastadoras para la relación que están construyendo. Lo primero que sucede es que la distancia emocional que él creó como mecanismo de protección se solidifica. Lo que empezó como un retiro temporal, como una pausa para procesar sus propias inseguridades, se convierte en un patrón permanente. Ese espacio que él puso entre ustedes deja de ser una brecha y se transforma en un abismo. Y lo más doloroso es que mientras esto sucede,
Él se convence a sí mismo de que es lo correcto, de que mantener esa distancia es la forma más segura de manejar la relación. Verás, cuando un hombre se instala en ese lugar de inseguridad silenciosa, su cerebro empieza a construir narrativas que justifican su comportamiento. Se dice a sí mismo que está siendo realista, que está protegiendo a ambos de una decepción mayor, que es mejor mantener las expectativas bajas para que nadie salga herido, y esas narrativas se vuelven tan convincentes que él termina creyéndolas completamente. Ya no ve su retiro como miedo, lo ve como prudencia, como madurez, como protección, y mientras él está en ese espacio mental, tú estás viviendo una experiencia completamente diferente. Estás sintiendo el vacío de su ausencia emocional. Estás interpretando su distancia como desinterés, como falta de compromiso, como señal de que la relación no es prioritaria para él, y lentamente, casi imperceptiblemente, empiezas a construir tus propios muros, porque nadie puede permanecer emocionalmente abierto ante alguien que se está retirando constantemente. Entonces comienza un ciclo devastador. Él se retira porque tiene miedo. Tú sientes ese retiro y empiezas a protegerte también. Él interpreta tu protección como confirmación de sus miedos, como evidencia de que tenía razón al mantener distancia, y se retira aún más. Y tú, al sentir ese retiro adicional, te alejas otro paso, y así, dos personas que realmente se importan una a la otra terminan en orillas opuestas de un río que sigue creciendo, mirándose desde la distancia, preguntándose cómo llegaron ahí. Pero las consecuencias van más allá del distanciamiento. Hay algo más insidioso que sucede cuando estos miedos no se abordan: la muerte lenta de la intimidad real. Y no estoy hablando solo de intimidad física, aunque esa también se ve afectada. Estoy hablando de esa intimidad profunda donde dos personas pueden mostrarse completamente, donde pueden ser vulnerables sin miedo al juicio, donde pueden compartir sus mundos internos sabiendo que serán recibidos con amor. Cuando él opera desde estos tres miedos, cada interacción contigo se vuelve calculada. Cada palabra que dice pasa por un filtro interno, donde evalúa si revelará demasiado, si mostrará demasiada necesidad, si expondrá demasiada vulnerabilidad, y esa vigilancia constante mata la espontaneidad, mata esos momentos mágicos, donde dos personas simplemente existen juntas sin máscaras, sin defensas, sin necesidad de controlar cómo son percibidos. Y lo más trágico es que tú empiezas a sentir esa falta de autenticidad, aunque no puedas ponerla en palabras. Sientes que algo fundamental falta en la conexión, que por más que pasen tiempo juntos, por más que compartan experiencias, hay una profundidad que nunca alcanzan. Es como estar constantemente en la superficie de algo que debería ser oceánico. Y esa frustración, ese hambre por una conexión más real, empieza a erosionar tu paciencia, tu esperanza, tu capacidad de seguir invirtiendo en algo que no te está nutriendo de la manera que necesitas. Permíteme ser brutalmente honesto sobre algo que la mayoría de los hombres nunca admitirán. Cuando operamos desde estos miedos, sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Tal vez no conscientemente, tal vez no con las palabras correctas para describirlo, pero en algún nivel profundo, sabemos que nos estamos reteniendo. Sabemos que no te estamos dando todo lo que tenemos para dar, y esa conciencia crea una culpa silenciosa que carcome desde adentro. Entonces él empieza a sabotear la relación de maneras más evidentes. Llega tarde a las citas sin una buena razón. Olvida cosas importantes que le contaste. Hace promesas que no cumple. Y no es porque sea un mal hombre o porque no le importes. Es porque inconscientemente está probándote. Está viendo hasta dónde puede alejarse antes de que tú finalmente te rindas y te vayas. Porque en su mente distorsionada por el miedo, es mejor provocar el final ahora que esperar a que llegue cuando él esté aún más invertido emocionalmente. Y aquí está la parte que necesitas entender con absoluta claridad. Si no se interrumpe este patrón, la relación está destinada a una de dos conclusiones igualmente dolorosas. O él finalmente se aleja por completo, convencido de que hizo lo correcto, de que se ahorró un dolor mayor, dejándote a ti confundida y herida sin siquiera entender qué fue lo que realmente sucedió. O la relación continúa, pero como una sombra de lo que podría haber sido, con ambos instalados en una mediocridad emocional, donde están juntos pero no realmente conectados,
compartiendo una vida pero no compartiendo sus almas. Y déjame decirte algo que he visto suceder una y otra vez. El tiempo no cura estos miedos. De hecho, el tiempo sin conciencia los profundiza. Cada mes que pasa con él, operando desde ese lugar de inseguridad, es un mes donde esos patrones se arraigan más profundamente, donde las narrativas que se cuenta a sí mismo se vuelven más sólidas, donde la posibilidad de cambio se vuelve más remota. Pero hay algo aún más urgente que necesitas considerar. Mientras estás en esta relación navegando estos miedos no reconocidos, estás perdiendo algo invaluable. Estás perdiendo tiempo, sí, pero más que eso, estás perdiendo partes de ti misma. Estás aprendiendo a conformarte. Estás normalizando niveles de conexión que están muy por debajo de lo que mereces. Estás entrenando tu corazón para aceptar migajas cuando deberías estar recibiendo un banquete. Y cada día que permaneces en este patrón sin entenderlo realmente, sin tomar acción consciente, es un día donde tu propia luz se atenúa un poco más, donde empiezas a cuestionar tu valor, donde comienzas a creer que quizás esto es lo mejor que puedes esperar. Y créeme, nada me duele más como hombre que ver a una mujer valiosa convencerse de que merece menos de lo que su corazón sabe que necesita. Entonces aquí estamos, al final de este viaje por el territorio más vulnerable de la psique masculina. Y sé que probablemente ahora tienes más claridad, pero también más preguntas. Tal vez estás sentada ahí reconociendo estos patrones en tu propia relación, sintiendo ese peso de la comprensión mezclado con la incertidumbre de qué hacer con toda esta información. Y lo primero que quiero decirte es esto. Entender estos miedos no significa que tengas que aceptarlos. Comprender por qué un hombre se comporta de cierta manera no te obliga a tolerarlo indefinidamente. La compasión no requiere que sacrifiques tus propias necesidades en el altar de sus inseguridades, y este es un equilibrio delicado que muchas mujeres luchan por encontrar, ese punto donde pueden ser empáticas sin perder su propio centro, donde pueden sostener espacio para la vulnerabilidad de él sin abandonar la suya propia. Porque aquí está la verdad que necesitas grabar en tu corazón. Tú no eres responsable de sanar sus miedos. No es tu trabajo convencerlo de que es suficiente. No es tu trabajo demostrarle que puede confiar en ti. No es tu trabajo garantizarle que nunca lo dejarás. Esas son batallas que él debe librar en su propio interior. Y lo único que tú puedes hacer, lo único que vale la pena hacer es crear un espacio donde él pueda elegir mostrarse completamente, sabiendo que si elige esconderse, tú no vas a quedarte esperando indefinidamente. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental que solo tú puedes responder. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena este hombre? ¿Hay suficiente entre ustedes? ¿Suficiente conexión genuina cuando él no está operando desde el miedo? ¿Suficiente potencial real como para invertir la energía emocional que requiere navegar estos patrones? Porque si la respuesta es no, si lo que hay entre ustedes no justifica el trabajo que implicaría, entonces no hay vergüenza en reconocerlo y seguir adelante. De hecho, hay una dignidad profunda en valorarte lo suficiente como para alejarte de algo que no te está sirviendo, por más que entiendas las razones detrás de ello. Pero si la respuesta es sí, si sientes en tu cuerpo que hay algo real ahí, algo que vale la pena proteger y nutrir, entonces necesitas entender que tu poder en esta situación no viene de perseguirlo más, de ser más comprensiva, de darle más espacio o de presionarlo más. Tu poder viene de un lugar completamente diferente. Viene de tu capacidad para mantenerte centrada en tu propio valor, mientras él navega sus propias tormentas internas. Porque aquí está lo que sucede cuando una mujer realmente entiende su propio magnetismo, cuando se para firmemente en su propio valor sin necesidad de validación externa. Ella se convierte en un espejo que refleja honestidad. Ya no está desesperada por mantener la relación a cualquier costo. Ya no está dispuesta a contorsionarse para adaptarse a las limitaciones emocionales de él. Y esa firmeza, esa claridad sobre lo que ella necesita y merece, es exactamente lo que un hombre inseguro necesita para confrontar sus propios miedos. Verás, cuando tú estás ansiosa, cuando estás persiguiéndolo, cuando estás tratando de demostrar tu valor, solo confirmas sus miedos. Le demuestras que él tiene el poder, que tu felicidad depende de él, que estás dispuesta a aceptar menos de lo que mereces. Y eso, paradójicamente, lo hace sentir aún más inseguro.
porque los hombres no queremos ese tipo de poder. Lo que realmente queremos es una mujer que nos elija desde un lugar de abundancia, no de escasez. Una mujer que esté con nosotros porque genuinamente quiere estar, no porque necesita estar. Y si realmente deseas despertar ese lado más magnético tuyo, ese aspecto de tu feminidad que naturalmente invita a un hombre a salir de sus miedos y entrar en su verdadero poder, hay herramientas que pueden ayudarte a entender esta dinámica a un nivel aún más profundo. Estoy hablando de información que va más allá de lo que podemos cubrir en un video. Información que te muestra exactamente cómo funciona la atracción desde la perspectiva masculina y cómo puedes posicionarte de una manera que invite a la verdadera conexión sin perseguir, sin manipular, sin perder tu dignidad en el proceso. Por eso recomiendo un recurso que muchas mujeres han encontrado transformador. Se llama El Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Y no es un manual de trucos para manipular a los hombres. Es exactamente lo contrario. Es una guía que te enseña cómo volver a ti misma, a tu propio centro de poder, de una manera que naturalmente atrae el tipo de hombre y el tipo de relación que realmente mereces. El enlace está en la descripción de este video, y si algo de lo que compartí hoy resonó contigo, te garantizo que ese material llevará tu comprensión a un nivel completamente nuevo. Porque al final del día, lo que realmente necesitas no es aprender a manejar los miedos de él. Lo que necesitas es recordar tu propio valor de una manera tan profunda que su miedo ya no tenga el poder de sacudirte. Y cuando te paras en ese lugar de certeza absoluta sobre quién eres y lo que mereces, sucede algo casi mágico. O él encuentra el coraje para encontrarse contigo ahí, para salir de sus miedos y construir algo real contigo, o se aleja, y aunque duela, su ausencia crea el espacio para que llegue alguien que esté listo para lo que tú ofreces. Y quiero dejarte con esto, porque es importante que lo escuches. Estos 3 miedos que te revelé hoy, el miedo a no ser suficiente, el miedo a ser descubierto, el miedo a perderte una vez que se haya entregado, no definen a todos los hombres todo el tiempo. Hay momentos de debilidad, momentos donde estos miedos se activan, pero eso no significa que un hombre esté condenado a vivir desde ese lugar para siempre. Los mejores hombres, los que realmente valen la pena, son aquellos que eventualmente encuentran el coraje para confrontar estos miedos, para nombrarlos, para trabajar en ellos activamente. Y tu papel en esa ecuación no es ser su terapeuta ni su salvadora. Tu papel es simplemente ser clara sobre lo que necesitas, mantener tus estándares y permitir que él decida si está dispuesto a hacer el trabajo interno necesario para encontrarse contigo en ese nivel de autenticidad. Porque una relación real, una conexión genuina, requiere que ambas personas estén dispuestas a mostrarse completamente, miedos y todo, y a trabajar juntas, para crear un espacio donde esos miedos puedan existir sin dominar la relación. Así que mi invitación final para ti es esta. Toma todo lo que aprendiste hoy, y úsalo no para tener más paciencia con comportamientos inaceptables, sino para tener más claridad sobre lo que realmente está sucediendo. Usa esta información para tomar decisiones más conscientes sobre dónde inviertes tu energía emocional. Y sobre todo, usa esto como recordatorio de que mereces a alguien que esté dispuesto a hacer el trabajo, que tenga el coraje de confrontar sus propios miedos, que te valore lo suficiente como para mostrarse completamente ante ti. Porque al final, el amor verdadero no es la ausencia de miedo, es la presencia de coraje. Es 2 personas que eligen verse completamente, con todos sus miedos e imperfecciones, y deciden amarse de todas formas. Y si él no puede llegar ahí, si no puede encontrar ese coraje, entonces tu responsabilidad contigo misma es seguir adelante, sabiendo que lo que buscas existe, y que mereces nada menos que eso. Gracias por estar aquí, por escuchar hasta el final, por tener el coraje de mirar estas verdades incómodas sobre las relaciones. Recuerda que el enlace al Guía de la Mujer Magnética está en la descripción, y sobre todo, recuerda tu propio valor, siempre.